para conocer cuál es el proceso al interior del Ejecutivo Federal, por qué lo está viendo Gobernación, qué es lo que le correspondería eventualmente a la Secretaría de Educación Pública, cuáles son las minutas y las consecuencias legales de estas. Precisamente que señalaste al principio de esta charla, senador, esta percepción de que no se está aplicando. Justamente, ¿cómo le transmitirían esta percepción? O sea, realmente es una cuestión de los gobiernos estatales, es una cuestión de los propios profesores, es un desinterés o viene esa percepción fallida de raíz de la propia normatividad. Es un tema legal y político que le toca al gobierno local, tanto de Oaxaca como de Guerrero y Michoacán principalmente, y al gobierno federal. Y en el caso del gobierno de la República queremos saber cuál es la convicción del gobierno de la República en torno a esta reforma, en donde participan la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, que ahora tiene una responsabilidad directa desde el propio titular, porque ahora están haciendo los pagos de la nómina. Y lo más claro, lo más decente. Lo que deseamos también es saber dónde están los maestros de México, en qué aula, en qué grupo, y que este caso de comisionados y de personas que en ocasiones desconocemos cuál es su asignación laboral, en su caso sea corregido. ¿Cuál es el punto rojo que usted ve en esta, sobre todo en Oaxaca y en Guerrero, sobre la reforma educativa? Porque estamos viendo que pues hay más marchas, hay más bloqueos. Son varios. Primero, en el caso de Oaxaca es el único estado que no hizo la armonización de su ley local educativa. De ahí en adelante hay aspectos de ausencia de maestros, de incumplimiento desde el punto de vista laboral, y aunque no es generalizado, hay un rechazo a la reforma educativa que obliga a todo el territorio nacional. Y hay varios momentos donde esto es determinante. Por ejemplo, el acceso de los profesores de primer ingreso, que tiene que ser por concurso, el poder tener los concursos para ubicar las vacantes de los cargos directivos, el poder tener el conocimiento de por qué la Secretaría de Gobernación, el que está teniendo ese contacto directo con estas voces magisteriales, y por qué la Secretaría de Educación Pública no lo está atendiendo de manera muy directa. Este es el tipo de situaciones que nos preocupan, o el caso de los comisionados. Antes de hacer el censo educativo, la propia Secretaría de Educación Pública está en registro, nos reconocía que de los 200 días calendario, en algunos casos hay maestros que están faltando 70 días calendario, lo cual es absolutamente inadmisible. El interés superior es el de la niñez y el de la juventud. Entonces, hoy lo que queremos es que el señor subsecretario nos dé su diagnóstico, nos platique el proceso, cuál es el alcance de los acuerdos y que nosotros podamos ver cómo podemos acompañar. Esa es la preocupación que tenemos. Hay una suerte de estado de excepción que ustedes lo han venido denunciando de tiempo atrás, pero aquí falta atención y sobre todo accionar de las autoridades respectivas. Sí, hay que también tener la dimensión correcta, porque la inmensa proporción principal de maestros son aliados de la reforma, asisten a clase, llegan a tiempo, construyen el proceso educativo, se están formando y actualizando. Sin embargo, estas situaciones de carácter atípico deben de tener una explicación. 2 meses faltan para las elecciones, encima la amenaza de justamente llevar esto al patio de los comicios, senador. Que sería incorrecto, porque faltar a clase no es un derecho, es una falta. Y además el tema ciudadano, por más noble que pudiera tener un maestro, su queja o su preocupación no tiene por qué invadir los derechos ciudadanos de los demás. Y en esto el interés superior es el de los niños y las niñas. Por eso nada más para complementar, como ustedes como Comisión de Educación, en esas cosas ya en concreto, ¿hacia dónde quisieran llevar pues este tipo de reuniones ya más allá del diagnóstico que pudiera hacer el subsecretario? Queremos que se cumpla la ley, que se haga una alianza con los maestros de México, porque ninguna reforma educativa va a prosperar sin ellos, y que vayamos construyendo espacios de mayor transparencia, que se reduzcan, en su caso de ser necesario, el número de comisionados. El secretario Choifet, antes de que se hiciera el censo, llegó a suponer, información por validar porque no se pudo realizar el censo, que en lugares de Oaxaca y Guerrero había más de 20 o 30 mil maestros que no estaban frente a grupo, que estaban comisionados, situación irregular. O por ejemplo, la sección 22 de Oaxaca hace un año nos decían públicamente que tenían 70,000 maestros, hoy dicen que tienen 81,300. La pregunta es, esos 11,300 adicionales, ¿cómo fueron
parte de un proceso de ingreso y qué están haciendo. ¿Y si el subsecretario le endosa la factura a CUE? Me da la impresión de que es un tema de responsabilidad compartida. El señor gobernador de Oaxaca está en falta y muy probablemente también el gobierno federal. Gracias, senador. Gracias. De todas maneras nos vemos al final, ¿no?